Es hora ya, hora de dejarte. Estás escuchando Oscar de la Noche. El otro día publiqué en mis redes sociales: si tu novio se llama Salvador, no es tu novio, es tu chava. ¿Sí que todos estás tratando de decir? No, man, o sea, así pues publiqué: si tu novio se llama Salvador, no es tu novio, es tu chava. Qué bonito y qué mamón. Bueno, ¿qué tenemos saluditos, por cierto, en esta noche? ¿Para quién, mi querido Chavita? Así es, tenemos un saludo para Flavio de parte de su hermana Mónica Ariadna. Un saludo para Virginia Menchaca de parte de Alfonso Zarza. También un saludo para Cristian de parte de la Prieta, que le manda millones de besos y que lo ama con todo su corazón. Un saludo para Julio Ortega de parte de su esposa, de sus hijas y de sus nietos, que le mandan muchos besos. Y también un saludo para Gaby y Linet hasta San Miguel del Alto, Jalisco. Y también un último saludo para Chucas de parte de Blanquita, que le desean una linda noche. Bueno, un saludo para todos ustedes. Y por favor, dime el número de WhatsApp, por favor, mi querido Chavita. Así es, para que estén en contacto con nosotros, para que manden sus saludos al 311-851-3232, 311-851-3232. ¿O prefieres que te digamos Salvador? Alejandro. No mames. Te llamas Salvador Alejandro Salvador. Alejandro Salvador. Es tu nombre, acéptalo, ¿no? Sí, pero no me gusta Salvador. Hay gente que no le agrada su nombre. Mi querido Sergio Alcalá, ¿no? Sí, a mí sí. No, a mí también, ¿no? Pero digo, hay gente que no le agrada su nombre, como por ejemplo, como mi amigo Salvador. Bueno, Salvador de aquí es te vas a agarrar. ¿No? mal donde te llames Nepomuceno. Sí, no, está bien. Salvador del mundo y la chingada. Salvador de Dios. Salvador de los pobres. Salvador de los hombres. Salvador de los hombres. Salvador de hombres. No más no me interesa tus preferencias sexuales. Salvador de hombres. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y de mujeres. Hombres también, y mujeres. hay que generalizar hombres. Bueno, ¿ya puedo continuar con mi amigo Sergio? Gracias, Salvador. Sigues. Bueno, esto de discriminación laboral en México es muy común, mi querido Sergio. Es algo que pareciera que ya pasó la historia, pero realmente existe, ¿no? Sí, y lo vemos todos los días, nada más con abrir un periódico, ver una bolsa de trabajo. Empezamos a ver todo el montón de anuncios discriminatorios con carátula de laborales, ¿no? Y da tristeza porque inclusive ya está hasta legislado que no debe existir la discriminación laboral dentro de territorio nacional, pero bueno, pues son prácticas que se siguen utilizando y desafortunadamente aún y cuando está la ley, nos sigue faltando ejercer el cumplimiento de la misma, ¿no? ¿A quién discriminan? Prácticamente a todo mundo. Si eres joven, porque no tienes experiencia. Si eres viejo, mujer, porque te puedes embarazar y no quieren pagarte una incapacidad. Si eres viejo, pues por la edad. Si eres indígena, si no hablas español, es más, te discriminan hasta porque tienes un tatuaje. Sí, cierto. Si tienes alguna enfermedad, por ejemplo, ¿no? También, si tienes alguna enfermedad ya crónica o degenerativa, también eres candidato a ser discriminado, ¿no? Discriminado en México, en nuestro Así país. es. ¿Por qué discriminar entonces? ¿Por qué discriminan en México las cuestiones laborales? Por conveniencia y por economía. Normalmente discriminan a la gente de edad, y ya te estoy hablando de 35 años hacia arriba, porque no le quieren pagar lo que vale su experiencia. Entonces, en muchas ocasiones contratan jóvenes no porque sean buena onda en las empresas, no por darles una oportunidad para que crezcan. Porque son fáciles de manipular, ¿o qué? Son fáciles de manipular y cobran menos. Y encima de todo, bueno, tú pudieras tener la justificante de que le voy a dar trabajo a un joven y lo voy a ir enseñando, lo voy a ir capacitando, le voy a ir dando un plan de carrera para que se desarrolle dentro de la empresa. No, tampoco. Los contratan muy jóvenes y los despiden muy jóvenes. Para que no sigan ejerciendo sus derechos. Pero así fíjate que ahora cada día está más limitado la posibilidad de permanencia de una empresa. Es decir, antes los contratos eran por años y ahora por meses incluso. Sí, hasta por 3 meses, ¿no? Me parece. Lo que pasa es que son periodos de prueba. Normalmente, y ahí, bueno, sí vamos a hacer la aclaración, las empresas tienen el derecho,
Porque bueno, pues también te encuentras de todo en esta vida del Señor, ¿no? Así como hay gente que vale mucho la pena, que es muy trabajadora, que es muy capaz, que está muy preparada, también podemos encontrar gente que es muy vivales, que es deshonesta, que te promete el cielo y las estrellas en un currículum, y cuando tú ya la ves trabajando, pues resulta que no sabe hacer ni la mitad de lo que te dijo, ¿no? De acuerdo. Entonces, en determinado momento, bueno, son prácticas válidas y hasta cierto punto de alguna manera provechosas para ambas partes, más para la empresa, poder determinar qué empleado vale la pena y cuál no. Entonces, en determinado momento, hasta cierto punto, eso no es una práctica discriminatoria, sino es un periodo de prueba que la empresa se toma para poder decidir si el empleado vale la pena que se quede en la empresa o no. Y es muy válido. Es muy válido. Es muy válido, ¿no? Sí, eso no es una práctica discriminatoria. Discriminatorio, por ejemplo, que tú solicites una recepcionista, un auxiliar contable, un contador. Y que tenga que estar bien buena. Y que tenga que estar Si no, con no. ciertas medidas y con la cara de no sé qué artista, ¿no? Ahí sí está mal. Ahí sí está mal, porque voy de acuerdo, por ejemplo, que si tú solicitas un puesto como, por ejemplo, para una maquila, en donde en la línea de producción tiene que haber mujeres de preferencia jóvenes, por el tipo de trabajo que desempeñan, que tienen que estar paradas muchísimo tiempo, es que un tienen que tener físico. Vista, oído, todos sus sentidos al 100%, y que implica un desgaste físico, pues hasta cierta manera está justificado que no contrates Personas mujeres mayores. de más edad. Pero he visto que, por ejemplo, ahí es donde meten a las señoras mayores. En cambio, si tú te vas a la recepción, nunca te vas a encontrar una señora de 62 años trabajando, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Siempre son mujeres jóvenes entre 18 y 25, 26 años cuando mucho. Y por lo general casi sin experiencia, ¿no? Entonces, Que las ves chateando en la pinche computadora. Entonces, digo, Así es. al final, personas mayores tienen la gran ventaja de dar mucha confianza. Una persona mayor da mucha confianza. sí, porque la gente ya sabe a lo que va. ¿Sabes dónde me ha tocado ver mucho eso? Personas ya un poquito más grandes en recepción, en consultorios médicos es más común. Ajá. Sí, porque no vas ahí a ligar. O mejor dicho, porque no te van a vender un producto ni te van a vender un servicio a elegir, sino es que tú vas porque tienes una necesidad física, ¿no? Así en este es. caso, médica. Pero en este caso también, imagínate tú, por ejemplo, que te estén anotando una cita o una fecha para unos estudios que son urgentes, y la persona de recepción, por la inexperiencia que tiene, esté haciéndote la cita y chateando por teléfono con no sé qué persona Sí, sí. al mismo tiempo, ¿no? Pues ve tú a saber a dónde te va a mandar a hacer los análisis. Es una gran ventaja a aquellas personas que no saben usar las pinches redes sociales. ¿Cierto o no? Yo sí Sí. contrataría a alguien así, me cae de amor, ¿no? Sí, lo que pasa es que pues ya como hemos dicho siempre, no hay que abusar de las cosas, ¿no? O sea, todo Claro. es bueno sabiéndolo utilizar con medida y en el momento que se requiere. De acuerdo. Ahora, hablando, bueno, ayer fue Día Internacional de la Mujer. Así es. Hablando en este aspecto, ¿no? Hablando de la mujer, cómo de pronto se utiliza como un símbolo sexual, cómo de pronto yo platicaba de que me impresionaba mucho en los lugares, en las discos, antros mejor conocidos ahora. Ya no se llaman discos, ahora se llaman antros. De pronto, cómo está el tipo de la puerta, por ejemplo, donde no deja entrar hasta cierta hora, te ven ahí, te dejan esperando. Y yo nunca me ha pasado, pero yo el día que me pase eso me cae de madre que no tengo que estar haciendo ahí, porque pues tú vas y pagas un servicio y estás como cliente intencional, pues digo, increíblemente veo como hay muchos y muchas que hasta levanta la mano, yo quiero entrar. Estamos hablando de puro pubertillo, ¿no? Que no ni siquiera se va a valorar a sí mismo. Pero entendí por qué de pronto dejaban a muchas mujeres afuera y muchos hombres también, y que estrategias de lugares así eran tener chicas que llegan como clientes, pero que las dejan buen rato intencionalmente para los que van pasando. Como decir, ahí debe de haber unas viejas bien buenas, güey, hay que llegar, ¿sí? Entonces las chicas muy guapas intencionalmente las dejan mucho rato afuera, ¿no? Esperando poder entrar, a menos que conozcan al tipo de la puerta. Sí, pues ya eso es manipulación, ¿no? O sea, es jugar con la dignidad de la gente que está buscando divertirse un rato,
pero pues casi es, tienes que pagar con tu dignidad y aparte con tu dinero para irte a divertir en un lugar de esos. Entonces sí es denigrante, ¿no? Sí. A cierto punto. Mujeres que se utilizan para cerrar ventas, por ejemplo, que por su aspecto físico, muchos las contratan. Mujeres que de pronto para dar un servicio, como en las gasolineras, cada día son más mujeres que hombres los que están utilizando para poder trabajar en ese tipo de negocios, ¿no? Sí, mira, tenemos que identificar también que hay algunos puestos o algunas posiciones en donde el género es importante por las habilidades específicas que tenemos cada uno como parte del género, tanto masculino como femenino, tenemos diferentes habilidades, ¿sí? Entonces, la mujer es más metódica, es más de plazos largos, es más de planeación, es más de organización. El hombre es más de respuesta en corto tiempo, ¿sí? Entonces, en determinado momento y de acuerdo a la posición que tú vas a ocupar, sí es bueno definir preferentemente qué tipo de persona quieres, pero siempre y cuando esté justificado. Porque si lo vas a hacer, como decías hace rato, para que nada más una chica guapa, joven en recepción, para que dé buena imagen o para que le alegre el ojo al jefe en las mañanas que llega, pues sí, no se justifica, ¿no? Sí. Habrá otros empleos, otros trabajos en donde sí está plenamente justificado cierto tipo de edad, conocimientos y el género, ¿sí? Lo que no está justificado, por ejemplo, es que te discriminen por tu etnia, por tu color de piel, por tu preferencia sexual, por tu ideología política, tu estado civil. ¿Qué onda con hablando de eso? Digo, hay organizaciones sindicales que tienen que tener una línea política, si no puedes formar parte del... Sí, a menos que vayas a entrar ya directamente a un partido político, pues digo, no puedes entrar al verde si eres del rojo, colorado, ¿no? Sí, claro. Entonces, digo, ahí sí está entendible. Pero en determinado momento no debe de ser motivo de discriminación ningún tipo de aspectos de los que hemos comentado, y en muchos lugares, pues sí, penosamente se sigue dando. Inclusive un empresario en una ocasión me decía, porque le estuvimos haciendo unos manuales de procesos y unas descripciones de puestos, perfiles de puestos anexos, en donde le decíamos el perfil de la persona que tenía que ocupar cada posición para que efectivamente pudiera hacer su trabajo de acuerdo a las necesidades del puesto, ¿no? Y me decía, no, ¿sabes qué? Es que yo no voy a contratar ese perfil de gente. Yo me voy a traer 2, 3 chavos que nunca hayan trabajado para hacerlos a mi gusto, y aparte pues les voy a pagar lo que yo quiera. Tristemente. Así es. Necesito irme a una pausa, necesito irme a música. Claro que sí. Sergio. Sale, saludos. ¿Cómo no? Antes de irme, saludos a mi amigo Neisser, a su mamá, doña Lucy. Un saludo, doña Lucy, para usted. Muchísimas gracias por todo su afecto. Para mi amigo Neisser, para los chavos del rodeo, Ernesto, Salomón, Ulises y Brian, que son los minifans. ¿Cómo están, chicos? Un saludo para ustedes. Música, continuamos. When I met you in the summer. De discriminación, y estás hablando de algunos aspectos que tienen que ver con clase social, incluso apariencia física, algunos aspectos que tienen que ver con preferencias sexuales, con todo ese tipo de rollos que sucede mucho en nuestro país. Obviamente es muy, es hasta cierto punto permisible tener algunas limitantes por parte de las empresas para poder hacer la contratación, ¿no? De cierto tipo de personajes. Así es. ¿No? Y eso yo creo que cualquier persona que va buscando tiene que ser muy consciente. El rollo es a partir de qué es lo que consideran para dejarte dar ese trabajo, ¿no? Ahí es donde viene la discriminación. Sí, porque, bueno, algunas situaciones te pueden determinar ciertas posiciones dentro de la empresa, como por ejemplo, bueno, si tú vas a contratar edecanes para un evento, obviamente, bueno, la edecán está estereotipada como una persona joven de bonita apariencia, que por lo general va a ser amena la llegada de las personas que asisten a un evento. Entonces, en ese caso sí está justificado. Es muy delgada la línea que divide
la definición de actividades de un puesto entre la discriminación, pero sí se pueden identificar de manera muy, muy visible cuando la posición en sí no te genera ningún tipo de esfuerzo físico, mental, sobrehumano, vaya, que cualquier persona puede hacer el trabajo sin ningún problema, si es una persona obviamente sana, si tiene cierta preparación, pero que no te influye de ninguna manera que esté casado, que esté soltero, que sea mormón, que sea católico, que sea una persona de una etnia o una persona de ciudad, ¿no? Ahora, tiene mucho que ver qué tipo de trabajo sea, porque sabemos que algunos son trabajos temporales, o mejor dicho, para considerar como temporales, y espero que así sea, porque hay trabajos que no valen la pena estar toda la vida, ¿no? Muy limitantes en tu capacidad y todo. Hay gente que sabemos que entra a trabajar porque no encuentra otro lugar, pero que tienen a lo mejor una profesión y todo. Y debe de ser un poco medio complicado para la empresa estar contratando cada rato personal. Yo veo algunos letreros en ciertas empresas en donde no los quitan y que todo el año están solicitando gente. Y para la misma posición, ¿no? En determinado momento. Bueno, es que también hay cierto tipo de trabajos en donde la gente no aguanta la presión, o en determinado momento también el ingreso que la empresa ofrece no es mucho. Entonces, como tú dices, pues imagínate estar toda la vida ganando lo mismo y en el mismo puesto, pues es complicado, ¿no? Entonces, en determinado momento, tú te encuentras mucho, por ejemplo, eso en las posiciones de ventas. Para ventas siempre están solicitando en todo el año, y ahí sí no hacen ningún tipo de discriminación si eres porque te marca, ¿no? De 18 a 50 años. Entonces, pero son posiciones o son puestos en donde es muy difícil encontrar gente que se quiera quedar por mucho tiempo en ese mismo puesto. Entonces, como tú dices, bueno, pues a lo mejor porque no queda de otra, toman la opción, pero no necesariamente porque vayas a durar mucho tiempo. Y eso es lo que genera también mucha rotación de personal en las empresas. Sí, totalmente. Y sabemos que hay empresas, fábricas, ¿no? Por ejemplo, empresas muy grandes en donde están constantemente cambiando de personal. Es porque realmente las condiciones de trabajo no permiten que la persona continúe toda la vida ahí. Es obvio, ¿no? No vas a estar toda la vida en un call center, por ejemplo. Sí, no estar toda la vida bueno, hay gente que sí, ¿no? O manejando sustancias peligrosas también, que en determinado momento te pueden llegar a afectar si estás sobreexpuesto por mucho tiempo. Entonces, ahí sí también es un poquito justificante que tenga cierto tipo de características físicas o de edad, porque el puesto así lo solicita, porque el desgaste, la presión, la exposición a ciertas sustancias te puede dañar el organismo a largo plazo. Sí, aquí en este caso eso no nos preocupa mucho en la cuestión de discriminación o de explotación, pero sí en aquellas posiciones que son la inmensa mayoría, que son trabajos de oficina que cualquier persona puede realizar siempre y cuando tenga la preparación adecuada, pero que no debe ser ningún tipo de limitante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado, o es muy común que a mujeres embarazadas no les den trabajo? ¿No? O mujeres recién casadas que saben que al año, a los 2 años se van a embarazar, no les dan trabajo. Gente que está extremadamente... O los solteros, ¿no? Nosotros que somos solteros, sí. Porque de pronto es el hecho de que tienen que... Solamente personas casadas, porque saben que tienen que tener una responsabilidad. Un soltero, no nos consideran que tengamos personas más responsables que los casados, ¿no? Lo que pasa es que son estereotipos. Estereotipos en donde te etiquetan a las personas por sus actividades, y que dicen, no, si contrato a esta persona que es soltera, pues me lo voy a encontrar más en los antros que en la oficina, ¿no? O creen que les falta responsabilidad por el hecho de ser solteros nada más. Entonces tú debes de juzgar. Aparte de que nadie nos quiere, no nos quieren dar chamba, qué poca madre. Ajá.
Entonces, bueno, ahí en ese caso el hecho de quitar los estereotipos y quitarnos esas telarañas de la cabeza de etiquetar a la gente sin conocerla, prejuzgándola de alguna manera, es lo que también hace y genera mucho desempleo. Entonces, a la larga, esto está afectando mucho al entorno social de las ciudades, en donde, si tú te fijas en ciudades pequeñas, donde hay muchos tabúes sociales, hay un índice de desempleo muy grande. Pero no solamente es la necesidad económica que esto acarrea, sino también cómo transforma un entorno, ¿no? Un país, por ejemplo, una ciudad. Así es. No se diga una familia. Entonces es frustrante, es terroríficamente bastante decepción, ¿no? Personal, profesional, todo, la gente que no encuentra chamba. Y desgraciadamente también vivimos en un país en que no sabemos autoemplearnos. Porque no están dadas las condiciones para hacerlo. Sí, ahorita con las reformas que ha habido, tanto hacendarias como políticas de apertura en el país, bueno, se han estado apoyando algunas cosas, pero también se han estado demeritando otras iniciativas, ¿no? Entre ellas, bueno, pues sí se palpa un sentimiento de miedo del hecho de que ahorita hasta el señor que tiene su puesto de tacos tiene que dar facturas, ¿no? Entonces imagínate tú, por ejemplo, que tienes o que eres propietario de un puesto de tacos, no sé, en un pueblito chiquito de cualquier estado de la República que nos imaginemos. Cuando el señor a veces no sabe ni siquiera usar la computadora, imagínate si le dices, date de alta, expide facturas electrónicas, electrónico, tienes que tener un correo electrónico y, oye, entonces las condiciones del país para la sociedad no están dadas para tener un avance de autoempleo, de reformas como el que hemos tenido. No estoy diciendo que las reformas no sean buenas, pero a lo mejor nos adelantamos mucho en el tiempo para que la gente pueda adaptarse más fácil a este tipo de reformas. ¿Sí? Bueno, debe de ser muy complicado para muchos, ¿no? Algunos también, pero también estoy de acuerdo en esa parte de la evolución. Tenemos que evolucionar sin lugar a dudas. Y en la adaptación está medio lo difícil. Déjame ir a música, ¿te parece? Vamos a un corte. Claro que sí. Oye, mi querido Casillas, muy buenísimo el tema de hoy, estuvo genial. Me encantó acerca porque ya ves que uno también anda en chinga buscando empleo y pues no lo haya. Solo un pequeño punto, brother. ¿Qué onda con eso de que no se puede autoemplear aquí en Tepic, Nayarit? A mí me parece que sí, ¿no? Bueno, eso sí, varían mucho los puntos entre tener un aspecto, de porque si eres o no eres casado o si eres soltero. Aunque yo he visto, según pues a lo que me ha tocado a mí, la mayoría de los que casi agarran más es solteros. ¿Por qué? Porque tienen un poco más de posibilidad de ¿cómo se dice? De autoemplearlos, porque tienen más, pues no tienen tanto compromiso, tienen más tiempo y pues aparte es mucho más fácil. Pero me encantó el día de hoy el tema. Felicidades. Pues ahí está, la gente opina acerca de... Yo lo entendí que lo que quería darnos a entender era que los solteros había más posibilidades en el aspecto de la soltería que los casados, ¿será? Pues ya habría que investigar qué empresas son. Porque, por ejemplo, si tú estás necesitando solteros, es porque necesitas que la gente tenga más disponibilidad de horario y te cobre menos. Sí, o sea, un soltero exige menos. Un soltero por lo general tiene menos gastos fijos que un casado. Y un soltero joven, menos, más chama, menos lana, ¿no? Sí, o sea, por lo general, a lo que me refiero gastos fijos son, por ejemplo, una renta, un pago de luz, agua, teléfono, predial, escuela de los niños y todo eso. Sí. Esos son gastos fijos. El soltero, bueno, pues se irá de parranda cuando tenga dinero. Antes, ¿no? Y bueno, una pequeña diferencia, una cosa es ofrecer empleo y otra cosa es el autoempleo.
¿Sí? El buscar trabajo o tener un empleo implica trabajar para alguien más. El autoempleo, bueno, pues ya consiste en hacerse uno mismo su propio patrón y poner un negocio o un establecimiento, un servicio que puedas tú dar por tu propia cuenta. Entonces, el autoempleo, pues obviamente ahí no va a haber discriminación porque el único que está consiguiendo trabajo eres tú mismo. Sí. Y ya el empleo, bueno, pues ya es dependiendo de la empresa con la que te quieras contratar, pero es trabajar para un tercero, ¿no? Entonces es la diferencia. Bueno, muchas gracias por... Bueno, ahora sí que... pues parte del problema y la solución yo creo que somos todos, ¿no? Como lo hemos dicho siempre. Aquí no venimos a atacar a ciertos grupos ni empresas, ni personas que quieran trabajar, ni gente que se quiera autoemplear. Yo siento que si queremos ser parte de la solución tenemos que empezar a poner nuestro granito de arena y empezar a trabajar todos en la parte que nos toca, ¿no? Para que esto mejore. De alguna manera, las empresas, bueno, realizar un diagnóstico de qué es lo que realmente necesitan y verificar si en realidad está llegando la gente que vale la pena que llegue y no solamente las que están estereotipadas con algunos clichés sociales, ¿no? En determinado momento. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, la gente que esté capacitada, que se prepare, que le eche ganas, que sepa cuál es su meta profesional y qué es lo que le puede ofrecer a la empresa en determinado momento para ser un agente diferenciador entre las demás personas, ¿no? Entonces, si alguna persona aún así con esto considera que tiene algún tipo de problema, lo están discriminando, bueno, que sepa que también hay leyes que lo protegen, ¿no? Hay una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en México que abarca todos estos aspectos que hemos platicado. Y si alguna persona, una vez que lea la ley, siente que sus derechos están siendo violentados, también puede acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo en su localidad o a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ahí lo pueden de alguna manera orientar para saber qué es lo que tiene que hacer y saber si en realidad lo están discriminando o en realidad hay un fondo justificable para la forma en que está operando o está solicitando personal una empresa o un negocio, ¿no? Entonces hay mecanismos a los que podemos acudir en determinado momento y bueno, hacer valer nuestros derechos también nosotros como ciudadanos, para que todo esto funcione mejor, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se puede la gente contactar contigo, mi querido Sergio Alcalá? Nos pueden mandar un correo a través de sergio.alcalá@icsya.mx. En Facebook estamos como Sergio Alcalá García. A través de Twitter en @ics_México. Y aquí en la ciudad de Tepic ya nos pueden contactar a las oficinas directamente. A las oficinas directamente, que es el 456-2773. 456-2773. Ahí estamos para cualquier duda, comentario, necesidad o asesoría sobre este tema o cualquier otro tema de los que manejamos dentro de la firma, ¿no? En nuestras diferentes líneas de servicio. Muchísimas gracias, Sergio Alcalá, de verdad, por habernos acompañado en esta noche. Te agradezco mucho. Y el próximo lunes, no te lo pierdas. Claro que sí, no aquí te estaremos. pierdas la oportunidad de estar aquí, mi querido Sergio. No, para nada.